Ay, qué pena con los oyentes, con los hermanos acá. Mis amados hermanos, les decía que nosotros tenemos que tener una vigilancia ecuánime, ¿cierto? Piadosa, seria, comprensiva. Por esto, hermanos, es que todos en la iglesia local, y quiero que me presten mucha atención a esto que voy a decir, debemos siempre vigilarnos, siempre. Como lo decíamos esta mañana, no solamente con los ancianos, no solamente con las ancianas, no solamente con los jóvenes, sino también con las señoritas, asimismo con los ancianos. Recuerde que el apóstol Pablo, ¿qué hace? Envía a su hijo en la fe Tito para que él pueda, hermano, corregir algunas cosas que estaban mal en la isla de Creta, hermanos. Muchas cosas que estaban realmente mal. Y además de eso, para que él pudiera establecer en cada ciudad de la isla de Creta pastores. Miren, hermanos, pueden que hayan iglesias sin pastores, porque no hay. Pero, ¿cuál debe ser la oración nuestra? Rogar a Dios para que de los hermanos que están allí, de esos se levanten siervos. De esos hermanos se levanten siervos. Hermanos, esta enseñanza, la cual nuestra hermana va a compartir allí en el grupo, la voy a compartir de esta forma. Primero, y tengan hijos creyentes, así se llama el primer punto, y tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ese es el primer punto. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El punto número 2, hermanos, ¿cómo actuar? Esa es una pregunta. ¿Cómo actuar para que mis hijos o mis hijas vean en sus padres piedad? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Usted como papá debe hacerse la pregunta. Usted como mamá, usted tiene que formularse esa pregunta. ¿Yo cómo tengo que actuar para que mis hijos vean en mí piedad? Porque si mis hijos no ven en mí piedad, entonces ¿qué están viendo? Un ogro, están viendo un hombre que se esconde, un hombre solitario. ¿Qué ven nuestros hijos? Y vamos a mirar, hermanos, como punto número 3, errores comunes que cometen los padres creyentes. Errores. Entonces, yo le he rogado al Señor que aquí usted pueda identificarse y que usted pueda mirar si quizás usted está cometiendo estos errores como padre creyente. Y vamos a dar también, hermanos, algunas conclusiones que tienen aplicación. Entonces, hermanos, iniciemos nuestra ponencia. Punto número 1. Tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Leamos el texto una vez más. Tito 1:6. Dice, y tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hermano, como usted va a recibir la enseñanza en PDF, usted se va a dar cuenta que en la primera parte de este primer punto, usted se va a encontrar un cuadro, tanto con la palabra griega en Primera de Timoteo 3:4, como también la palabra griega Tito 1:6. Entonces mire que, por ejemplo, en Primera de Timoteo 3:4 dice teniendo a sus hijos en sujeción. Pero la palabra griega nos lleva a pensar que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en ese texto de Primera de Timoteo 3:4, que ahorita lo vamos a leer, es que los hijos estén bajo control, que los hijos estén en sumisión. Eso es lo que realmente el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Pero cuando vamos a Tito 1:6, dice que tenga hijos creyentes, ¿cierto? Así lo dice el texto. Pero cuando vamos al original, lo que el texto está diciendo es que tenga hijos fieles, fieles en cuanto a la sujeción a los padres. Entonces, mire, mis hermanos, que cuando usted comienza a estudiar el texto, se va a dar cuenta de que si yo doy una interpretación incorrecta, de pronto cuando yo enseñe el texto, lo que yo voy a decir es que obligatoriamente usted, que va a ser pastor,
necesita tener hijos creyentes. Y esto, hermanos, pues no es así. Pero ya lo vamos a mirar. Esta enseñanza es para aquellos candidatos que tienen hijos, que tienen esposa y que tienen hijos. El candidato al ministerio, hermanos, ¿qué debe hacer? Saber gobernar su hogar. En este caso, a su amada hermana, que es esposa. Recuerden que los que somos casados, antes de que le llamemos a ellas esposas, ellas son nuestras hermanas. Son nuestras hermanas. Y usted que tendrá un día un esposo, él será su hermano, antes que esposo. Pero también, hermanos, tenemos una responsabilidad de gobernar a nuestros hijos. Muchos hermanos pastores, quiero decirle, y voy a subrayarlo, en ocasiones se nos olvida la responsabilidad familiar de gobernar piadosamente nuestros propios hogares, nuestras propias casas. Se nos olvida, hermanos, porque estamos pendientes de la iglesia, de los hermanos, de las vicisitudes del ministerio. Aunque muchos no ven este requisito como importante, hermanos, quiero decirle algo a ustedes. Es muy importante. Gobernar nuestros hogares es importante, hermanos. Por eso, hermanos amados, es que usted tiene que hacer una vigilancia. Primero, interna. ¿Quién es la esposa del pastor o de los pastores? ¿Cómo son sus hijos? ¿Qué hacen? ¿Cierto? Y revisar si ellos se someten o no. ¿Por qué? Se preguntará usted. Vamos a mirar ahora sí, hermanos, el versículo paralelo de 1 Timoteo 3, versículo 4 y 5. Vaya conmigo, porque mire que este texto paralelo nos va a ayudar a esclarecer mejor este asunto. ¿Cuál? El asunto de tener hijos en sujeción o hijos creyentes. 1 Timoteo 3, versículo 4 y 5. Vea lo que dice. Que gobierne bien, que hermanos, su casa. Después sigue diciendo que tenga a sus hijos como en sujeción con toda honestidad. Y mire que ahí Pablo abre un gran paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa y hace una pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Está claro, no? Ahora mire, hermanos, fijémonos, hermanos, en cómo Pablo da importancia a un ministerio que hoy en día está como Colombia, desquebrajado, y es el ministerio del hogar, ¿sí o no? ¿Cómo está hoy los hogares? Están rotos, hermanos. Un anciano, en primer lugar, debe ser piadoso. En primer lugar, debe ser piadoso. Un anciano debe ser entregado al servicio del Señor. Y usted dice, amén, ¿sí o no? Porque así tiene que ser. Pero, miremos este pero santo. Pero, alguien que predica la palabra de Dios, que es padre de familia, así no sea pastor, debe saber guiar a sus hijos o a sus hijas. ¿Cómo? ¿O hacia qué? Hacia la salvación de ellos, hacia la vida piadosa. Es incongruente, hermanos, pensar que un padre de familia que tenga hijos permita que sus hijos hagan lo que sea sin que nosotros no demos un consejo a tiempo. ¿Cierto? Es decir, yo como papá debo llamar a Sara y a Sharon al orden y decirles, esto no es así como usted lo está pensando, esto es así. Esto que usted está haciendo no es así, es así. Porque si usted lo hace de esta forma, usted no va a glorificar al Señor. Pero si lo hace así, seguramente sí, ¿cierto? Uno siempre está buscando la enseñanza para los hijos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿será que nosotros querremos o vamos a anhelar que nuestros hijos estén mal? Creo que la respuesta es no. El candidato al ministerio que tenga hijos debe entender por las sagradas escrituras que sus hijos deben ser hijos
creyentes. Hijos creyentes. Esta palabra creyentes, hermanos, da la intención, como le dije anteriormente, de que los hijos deben ser fieles. Y la pregunta es, ¿pero fieles a qué? ¿Fieles a Cristo? Porque yo conozco varios pastores que son fieles, pero sus hijos no son creyentes. O yo conozco buenos hermanos que aman al Señor, pero sus hijos se descarriaron. En ese caso, ¿qué? ¿La Biblia entonces está mintiendo o nosotros interpretamos mal? Hermanos, cuando la Biblia habla, en este caso aquí, de fieles, lo que Pablo está dando a entender es que los hijos deben ser fieles a la sumisión a los padres, fieles a la sumisión de la obediencia. Mi hijo quizás no sea creyente, pero mi hijo llega temprano, porque yo le pongo reglas, ¿cierto? Mi hijo se somete a lo que yo le estoy diciendo. Y yo debo preguntarle, hijo, ¿te vas para dónde? Él debe responder, me voy para tal lugar, pero yo llego a tal hora. Y usted tiene que recordarle, acuérdese que usted me dijo que llegaba a tal hora. ¿Sí? Hay que cumplir con lo que usted me dijo. Entonces, hermanos, ellos deben ser fieles y deben ser sumisos y obedientes a nosotros como padres, como hombres, y además de eso, hermanos, es nuestro deber hablarles a ellos de la salvación. Si usted a su hijo no le habla de la salvación y mucho menos le predica a Cristo, usted está pecando, hermanos. Usted está pecando. ¿Por qué, hermanos? Porque es que cuando yo le predico a mi hijo de Cristo, ¿quién es el que convence? ¿Usted o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Pero yo tengo, hermanos, que predicarle a mis hijas o a mis hijos del Señor. Hermanos, si usted piensa o usted alguna vez pensó que alguien que va a ser escogido como pastor debe tener hijos cristianos, pues entonces, hermanos, Pablo se equivocó con la enseñanza. O lo que hoy en día vemos en muchos pastores, conocidos y no conocidos, pues inmediatamente por ese versículo estarían descalificados. Pero lo que Pablo está diciendo, tanto a Timoteo como a Tito, es que los hijos de los pastores o de los futuros pastores deben ser hombres y mujeres sumisos. Y ojo con esto, si un hijo no es fiel al padre en obediencia, ese hijo tiene que ser sacado de su casa. Y esa es la parte que no nos gusta. Porque es que si viven con nosotros, yo debo procurar que mi hogar sea bien gobernado. ¿Sí o no, hermanos? No puede ser posible de que digan, sí, la hija del pastor es creyente, pero no, esa niña hasta las 12 de la noche está por fuera de la casa. No, ese niño fuma terriblemente, eso da un testimonio, pero son cristianos. Eso es incongruente, hermanos. Miren, hermanos, yo a mis hijas les he dicho, y mayormente a Valentina, si no te sometes a lo que como padres te decimos, busca apartamento. Busca un lugar donde vivir. Y yo sé, hermano, que podría sonar mal, pero mis hermanos, ¿cuál es el requerimiento de un pastor? Gobernar, ¿sí o no, hermano? Y hacerlo bien. Porque es que el que gobierna la iglesia, ¿quién es? Cristo. Hermanos, y con esta idea entonces, hoy en día muchos, desafortunadamente, le echan a sus hijos unas cargas que no deben echarles. Unos yugos de que como son hijos de pastores deben sí o sí mostrar que son los mejores creyentes. Entonces, si se les matricula en el colegio, tienen que ser los número 1. Pero si están en 5º lugar, no sirven.
Si van a la universidad, tienen que sacar los mejores promedios. No se les permite a los hijos de los pastores ser hijos normales. Tienen que ser como un robot, con un chip por dentro de su cabeza que les dice cómo actuar. De no ser así, qué pena, qué vergüenza. Pero creo firmemente, hermanos, escúcheme, que es una muy mala e incorrecta interpretación, porque yo pregunto en esta mañana, y ya tarde, ¿dónde enseña la Escritura que si tú eres creyente, tu hijo pequeño, mediano y grande también debe serlo? Te pregunto. O si tu hijo nació en una cuna cristiana, como decimos, ya es creyente. No hay versículos, hermanos, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. ¿No se supone entonces que el Señor, de acuerdo a lo que creemos por la predicación del Evangelio, es el que llama a salvación? Eso es lo que creemos, ¿no? Por eso, hermanos, los pastores deben ser piadosos y deben predicar constantemente el Evangelio. Y un papá de una congregación, ¿qué debe hacer? Predicar. El hecho de que usted lleve a su hijo a la iglesia no es garantía de que su hijo sea cristiano. Porque hay pastores y sus hijos, lastimosamente, hermanos, son homosexuales. ¿Y ahí qué pasó? ¿El pastor falló? No, hermanos. Dios llama al que Él quiere, ¿cierto? Dios llama a salvación al que Él quiere llamar. Y si Él no quiere llamarlo a usted a salvación, no lo llama. Si no quiere llamar a sus hijos, no los llama. Si no quiere llamar a sus padres, no los llama y punto. Pero ojo, hermanos, no podemos volvernos hipercalvinistas pensando entonces que como el Señor ya tiene decretado a quienes va a llamar, entonces no vamos a predicar. ¿Eso para qué salimos a predicar? No, tenemos que predicar. Y los hermanos que van a estar abajo en la puerta, Dios mediante, deben, cuando ya tengamos todo listo, entregar la tarjeta. Mire, te invitamos, que el Señor permita que vengas. Y ya usted habla de lo que hacemos, hermanos. Entonces, hermanos, escúcheme, dejemos, en plural, de torcer el Evangelio, hermanos. Dejemos que nuestros hijos se equivoquen. Dejemos que nuestros hijos cometan errores. Sara y Sharon cometen muchos errores todos los días. Dejemos que nuestros niños sean niños, preadolescentes, adolescentes. Dejemos que cometan los errores. Y va a ver usted que un día ellos van a agradecer, porque ellos no van a decir, es que mi papá me obligó, es que mi papá prácticamente me amarró el cuello y me llevó. Porque en vez de amar la iglesia, ¿sabe qué puede pasar? Que odien la iglesia. Todo depende de nosotros, hermanos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Escúchenme. Primero, debemos seguir dando un buen testimonio. ¿Sí o no? Dar un buen testimonio. ¿Usted quiere que su familia venga a Cristo o que el Señor les llame? De un buen testimonio. Por lo menos para que vengan a la iglesia. Porque si usted es el primero en renegar o la primera en renegar, pues, ¿qué hacemos? Segundo, hermanos, predíqueles el Evangelio. Predíqueles el Evangelio. Tercero, oremos por la salvación de ellos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? No les echemos cargas. Es que si usted este domingo no va a la iglesia, mejor dicho, miren, no lo doy almuerzo. O se va para donde su abuelita y usted mira ya qué hace. El Señor no pone esas cargas, hermanos. Pero a veces nosotros ponemos unas cargas que son muy difíciles de llevar. Y si usted va a colocar una carga, que se alinee con la palabra de Dios. Cuando digo carga, creo que usted me entiende qué quiero decir. Si nuestro buen Señor tiene a bien llamarles a salvación, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a gozar, ¿sí o no? Y nos vamos a alegrar, porque usted ya va a tener la oportunidad de estar con sus hijos, en su casa, haciendo un devocional, con sus padres, con sus abuelos. Pero si Dios no los llama a salvación, no se amargue. Siga predicando, siga dando buen testimonio. Que lo primero que sus hijos vean en usted es que usted ora. Y que no sea el último o la última que se levanta. Que lo vean leyendo la Escritura.
Amén, hermanos. Por otro lado, en la providencia de Dios, debemos nosotros, como creyentes, hermanos, modelar lo que creemos. ¿Usted sabe qué es modelar lo que creemos? Es mostrar lo que usted predica. Usted dice, por ejemplo, no, es que a mí me gusta orar. Ore. A mí me encanta estudiar, la escritura. Hágalo. Es que yo sí persevero en el Señor, pues persevere. Porque, hermanos, si nosotros no mostramos el Evangelio en nuestro hogar, que es un medio de gracia, seguramente, hermanos, nadie va a creer. Y aquí va mi pregunta, hermanos. ¿Usted en su hogar muestra este medio de gracia que es la predicación del Evangelio? Cada uno de ustedes lo sabe. Yo no lo sé. Solamente Sharon sabe si predica. Y cada uno de ustedes. Mis hermanos, ¿quiere que le diga algo? Debemos reconocer en esta tarde que nos falta mucha sabiduría, hermanos, para muchas cosas. Porque a veces queremos es más manipular que hacer una buena predicación. Si usted no va a la iglesia este domingo, vea, se va al infierno. Y obviamente, si no es creyente, pues eso va a pasar. Pero, hermanos, mostrémosle lo maravilloso del Señor. Mostrémosle lo maravilloso de congregarnos. Hermanos, es que no es lo que yo piense, es lo que la Escritura enseña. Entonces el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le escribe a Tito, ¿sabe a qué los direcciona? A tener hijos, primero, bajo control. Es decir, que ellos obedezcan en su hogar y aún fuera de su hogar. Y lo segundo, tener hijos fieles. Bajo control es la primera palabra en el griego en Timoteo. Hijos fieles es la segunda palabra en el libro de Tito. Y yo le pregunto a usted nuevamente, hermano, ¿cómo están sus hijos? ¿Bajo control? ¿Son hijos fieles? Sí, son hijos fieles porque ellos me ayudan con el arriendo. No, yo no me refiero a eso. ¿Se someten a usted? ¿Lo respetan? Ahora, ustedes que son acá hijos, ustedes que viven en casa del papá, ¿se someten ustedes? ¿Qué pueden decir? ¿Qué puede decir, hermana, que está aquí? ¿Te sometes a tu papá, a tu mamá? ¿O te cuesta? Hermanos, que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude realmente. Porque si no entendemos la escritura, hermanos, lo que vamos a hacer es torcerla. Y lo que vamos a hacer es tener una predicación falsa. Y peor todavía, lo que vamos a hacer es enseñarle a otros algo que la Biblia no enseña. Mira el punto número 2, hermanos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para que mis hijos o mis hijas vivan piadosamente? ¿Cómo hacer para que mis hijos o mis hijas vivan piadosamente? Lo primero, hermanos, que usted tiene que entender es que usted debe llevar una vida irreprensible. Anótelo ahí. Llevar una vida irreprensible. ¿Usted quiere que su hijo se someta a usted? Sea irreprensible. De buen testimonio. Es importante no solamente ser irreprensible, sino dar un buen testimonio. Y para eso, hermano, usted no necesita la aprobación ni la aceptación de su familia. Usted necesita la aprobación y la aceptación ¿de quién? De Dios. Y si usted tiene la de Dios, seguramente usted dará un buen testimonio. ¿Qué más, hermanos? Necesitamos vivir diariamente lo que predicamos. ¿Sabe por qué? Porque a usted la gente lo está viendo. Su hijo lo está viendo. Si vive con su esposa o con su esposo, lo está viendo. El vecino lo está viendo.
su otra familia la está viendo. Entonces, viva o vivamos diariamente lo que predicamos. Número 4, hermanos, presentemos el evangelio del arrepentimiento. No presentemos otro evangelio. No es que si usted va a la iglesia, vea, le va a ir más bien. Eso Dios le da trabajo rápido. No. Presentemos el evangelio del arrepentimiento. Es decir, crea en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y vive para Él. Disfruta de su palabra. Disfruta de la oración. ¿Qué más, hermanos y hermanas? Pues debo ser padre. ¿Sabe qué significa ser padre? Hablando del género masculino. ¿O sabe qué significa ser padres en plural? Si usted ama a sus hijos, y si yo los amo, ¿sabe qué debemos hacer? Corregirlos. ¿Usted corrige a sus hijos? Debemos corregirlos. Debemos disciplinarlos. Debemos enseñarles. Debemos ayudarles. Todos estos son verbos. Debemos amarlos, proveerles lo que ellos necesitan. Usted va a decir, no, es que mi papá a mí no me proveyó nada, pero usted provéale a ellos. ¿Cuál es el problema? Debemos darles tiempo de calidad y aquí a veces, hermano, uno no lo hace. Porque uno está corriendo. A veces, Sharon dice, es que no tenemos tiempo. Y es la verdad, hermanos, por tantas cosas que uno hace. Pero mire, hermanos, las señoritas que no están casadas y los hermanos que están casados, usted tiene que darle tiempo de calidad a su hijo o a su hija. Si usted se casa en su matrimonio, pero tiene que haber tiempo de calidad. Tiempo de calidad, mi hermano, no sentarse usted 20 minutos a comer algo y ya. Sentarnos, hablar, ¿cierto? Compartir, preguntar. ¿Qué más, hermanos? Debemos brindar ayuda en el momento oportuno, no 8 días después. Debo corregir el pecado de mi hijo inmediatamente, es decir, ya. Mi hijo pecó, ya le corrijo, no a los 8 días. También, hermanos, debo escucharlo y también debo aconsejarlo. Pero todas estas cosas, hermanos, por el estrés, se nos olvidan, hermanos. Ya no corregimos, no disciplinamos, no ayudamos, no amamos, no damos tiempo de calidad y tenemos que corregirnos en esas cosas. ¿Y quién nos puede ayudar? Cristo, hermanos. Porque en sus fuerzas usted no lo va a hacer. Si usted sale de aquí y no entendió lo que le dije, pues usted saldrá esta semana a hacer lo mismo. Hermanos, necesitamos orar al Señor para que Dios nos ayude en todas estas cosas. Ahora, vamos a mirar como punto número 3, hermanos, errores que cometen los padres, es decir, los varones creyentes el día de hoy. Vamos a ver esos errores tan terribles, hermanos, que a veces cometemos, pero que no ponemos cuidado y decimos, no está bien. Y también le pido el favor a los hijos que evalúen esto, para que también hagan los cambios necesarios. Mire el primer error, mostrarse como amigo. Un papá no es amigo de su hijo. Una mamá no es amiga de su hija. No, mírame como tu amiga. Mírame como si fuéramos amiguis del colegio. No, eso no es así. Si eso fuera así, la Biblia lo diría, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que usted debe mostrarse como ¿qué? Como papá. Porque el papá es quien puede ayudar a su hijo. ¿Qué hace un amigo? Lo cubre todo cuando es un mal amigo. Y a veces también cuando son buenos amigos cubren cosas que no deberían cubrir. Deberían ustedes hablar de eso en estos días. ¿Qué no debe cubrir un amigo? Ahí está la enseñanza para esta semana. A ver cuáles son las cosas. Pero no se muestre como amigo. Mi amor, ¿tuviste un problema en el colegio? Mírame como amigo, mírame. Seamos amigos. No.
Yo soy tu padre y si usted hizo algo malo, voy a corregir. Número 2, hermanos, este es otro error. No negocie su autoridad. No pida un favor, dé una orden. Así de sencillo. Es que es una orden. Cuando es una orden, por ejemplo, si pensamos en el ejército o en la policía, Alfonso, ayúdenos usted a pensar, cuando se da una orden, ¿es ya o es dentro de 5 horas? ¿Sí o no? ¿Es ya? No, espéreme un segundo. No, ya voy. No, regáleme. Hay alguien que dice, no, regáleme 4. Regáleme 5. No es ya. Es que no es un favor. Es una orden. Orden. Entonces, hermanos, no se muestre como su amigo, tampoco usted negocie la autoridad. Número 3, no posponga la corrección. No, es que lo veo como que está, ay no, sí, no, definitivamente le lee tan duro que lo veo como muy triste. No, en estos días yo hablo con él. No, es ya. Ya. Tengo que mostrarle a mi hijo lo malo de lo que hizo. Si en el colegio me llaman y me dicen que su hijo le pegó a una niña o su hija le pegó a un niño duro, usted qué va a decir, no, mi hija vino muy triste. Entonces, en 8 días hablo con ella. No, es ya. No posponga, hermano y hermana, la corrección. Número 4, no manipule una orden con un beneficio. Haz esto y te doy esto. Si ganas el año, te doy esto. Así que si ganas el año, ¿qué tiene que ganar el año? ¿Qué tiene que cumplir con lo que se ha comprometido? ¿O no, hermanos? ¿O acaso a usted, su esposa, le dice, mi amor, si trae hoy para la comida, entonces en diciembre te doy un PlayStation o unos tenis? Eso nunca pasa. Tenemos que cumplir, ¿sí o no? Sí o sí. Entonces no manipule una orden con un beneficio. Eso no lo haga. Pero eso lo hacemos. Cuando el niño hace pataletas, levántate y te compra un juguito. Y te compra una empanadita que ricas, ricas que allí las venden. No, hermano, eso se le da una palmada y ya, levántate ya. Algo más, hermanos, y esto a veces lo incumplimos, prometen y no cumplen. Le voy a quitar el celular y nunca lo quitamos. Prometemos y no cumplimos. Voy a quitarle esto. No, pero no porque se siente mal. Pobrecito. No, si usted promete algo, cúmplalo. ¿O no, hermanos? Cúmplalo. Otro error, hermanos, dar un mal ejemplo. Pedir lo que no se hace. No, vea, vaya a la tienda, pero no pida fiado. Y usted está allá todos los días pidiendo fiado. Claro que hay más ejemplos, ¿no? Este fue el primero que se me ocurrió. Otro, hermanos, otro error que cometen los varones, entregarle el sacerdocio a su esposa. Mi amor, yo soy el que proveo y usted dedíquese a corregir a los hijos acá. No, eso está mal, hermanos. ¿Sabe qué significa eso? Alejarse de toda responsabilidad y delegársela a la esposa. Vea, la única forma en que usted delega la responsabilidad es cuando usted se va de viaje. No hay de otra. O si usted se muere. ¿Quién tiene que tomar el orden de la casa? Pues la esposa. Pero no convertir su casa en un matronado. Si la esposa dice, no, ya pasó 1 año, 2 años después de la muerte de mi esposo, me quiero volver a casar, ahí otra vez vuelve y retoma el varón la autoridad. Y si sus hijos son pequeños, si es un hombre cristiano, él va a amar a esos hijos y los va a levantar en el amor del Señor. Por eso es que, hermanos, miren, debemos, si parte la esposa o el esposo, usted se puede casar, pero, ¿qué dice la palabra? Con un creyente, que sea en el Señor. Porque usted se casa con un no creyente, se está llevando por suegro al diablo. Así de fácil.
Finalmente, hermanos, todos estos errores confunden a nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque no nos ven como autoridad. Es cuando la esposa toma la autoridad. Y la esposa es la que manda en la casa. Porque el varón le quedó grande esta posición. A ver, Saturnino, corra para allá, usted no hace nada. Y es la esposa la que está dirigiendo el hogar. Y eso está mal. Hermanos, voy a leer 2 versículos. Vaya conmigo, por favor. Y aquí vamos concluyendo. Primer versículo, Efesios 6:4. Efesios 6:4. Vea lo que dice el Señor en su palabra. Y vosotros, padres, no provoquéis, ¿qué? A ira a vuestros hijos, sino criadlos, ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Acá dice que hasta que cumplan 18 años. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Papá es papá por siempre. Mamá es mamá por siempre. Ahora vayamos a Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Dice, padres, no exasperéis, pero ojo, porque esa palabra hay que entenderla bien. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pastor, yo creo que lo estoy embarando porque les mando a tender la cama. No, eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con eso. Y después lo vamos a enseñar. Hermanos, como pastores tenemos una gran responsabilidad, ¿sí o no? Que nuestros hijos sean sujetos y que respeten y que sean formados para ser hombres de bien. Hasta ahí nomás. Si el Señor les llama a salvación, pues amén, ¿sí o no? Qué bueno, porque serán, en el caso mío, unas buenas esposas. Amarán a sus esposos, tendrán hijos en sujeción, muchos hijos, y buscarán siempre al Señor. Pero si usted no les enseña bien, hermanos, tendrá problemas. Hermanos, como conclusiones aplicativas, tiene la primera conclusión. Se debe conocer muy bien el concepto de cualificación al momento de proponer un candidato al ministerio. Usted puede decir, que tenga características, y usted las puede repetir, pero si usted no las estudia, puede usted poner cualquiera. Segundo, el candidato al ministerio debe ser llamado primero por el Señor, no por los hombres. Debe tener unas cualificaciones y unos dones que solamente Dios puede proveer. El hombre no. O sea, aquí pueden pasar hermanos que pueden ser hermanos, muy buenos, pero pues finalmente no sean llamados por el Señor. Y número 3, seamos como hombres y padres de ejemplo para nuestros hijos. El Señor, a medida que el tiempo vaya transcurriendo, Él les va a guiar, ¿sí o no? Él les va a guiar. Si es su voluntad, ¿a qué? A salvación. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. Póngase nuevamente sobre sus pies. Y vamos, hermanos, a orar. Vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por nosotros mismos para que Dios nos ayude. Señor, nuevamente estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de ti muy agradecidos por todo lo que hoy tú has hablado a nuestras vidas. Queremos, Señor, darte la gloria y darte la honra por este tiempo tan especial que solamente tú nos das. Estos tiempos de meditación, estos tiempos de ruego en la palabra. Señor, yo te pido por mi hermano amado, para que seas tú guiándole a él en todas las cosas con sus hijitos. También oro por mis hermanas, para que les ayudes y para que les guíes y para que les proveas tu gracia, tu paz, tu perdón, y para que ellas puedan, Señor, el día que tú les des ese esposo maravilloso, someterse a él y darle a él la autoridad. Padre, ayúdanos, guíanos, Padre, y que tu bendita palabra esté siempre en nosotros. Perdónanos por nuestra mediocridad en ocasiones.
Perdona a los hijos por no obedecer. Perdona a nosotros por no sujetarnos a ti ni a la palabra. Y ayúdanos, Señor, en todas las cosas. También, Padre, te pido para que nos des la gracia, las herramientas necesarias y para que nos permitas poder ejercer de una manera clara y ecuánime el Evangelio de Jesucristo y el pastorado. Danos hoy tu palabra, danos hoy tu gracia y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de los hermanos y agradecemos a Dios por aquellos que hoy se conectan.